Entonces, ahora, después de ver la intuición, vamos a ver la semántica de cada una de esas cosas. Entonces, primero, vamos a darle semántica a los operadores. ¿Cuáles son los operadores? Esta rayita y las otras, las tres rayitas, la flecha, etc. Entonces, primero, a esta rayita la vamos a llamar el operador de negación. Por fin, vamos a poder decirle no, que uno lo ve y la lengua le diga no. Ese va a ser la negación. ¿Por qué? Porque vamos a decir, vea, cuando E es verdadero, entonces vamos a decir que no E da falso. Y cuando E es falso, vamos a decir que no E da verdadero. Esa es la semántica de este operador. O sea, la semántica de este operador depende de cuál es la semántica de E. Entonces, si la semántica de E da verdadero, la semántica de no E da falso. Le decimos no E porque esa es la semántica. Porque estamos negando verdadero, se nega con falso y falso con verdadero. Entonces, a partir de este momento, ese operador, ¿cómo es que te llamas tú? Miguel, a partir de este momento, ese operador es la negación. Hasta que no había dicho esto, ese operador podía hacer cualquier otra cosa. Alguien me podía decir, no, yo quiero que signifique esto. Aquí estoy diciendo significa lo que conocemos comúnmente como la negación. Porque la negación de verdadero es falso y la negación de falso es verdadero. Entonces, aquí ya empieza a coincidir con lo que en la realidad usamos como verdadero y falso. El segundo operador, se va a llamar el operador de conjunción. Entonces, es verdadero cuando tanto el uno como el otro son verdaderos. En cualquier otro caso es falso. Entonces, aquí dice, vea, si E1 y E2 son verdaderos, E1 conjunción E2 da verdadero. Por eso uno lo lee y E2. Y E1 y E2, si alguno de los dos es falso, con esos casos va a dar falso. Y de hecho coincide con la semántica de lo que llamamos el I de los lenguajes de programación, etcétera, que es un I cuando es verdadero, cuando los dos son verdaderos. Si alguno de los dos es falso, da falso. Esa es la semántica de este operador y por eso lo llamamos el operador de conjunción, porque corresponde con lo que en la semántica del lenguaje natural es el I. Cuando yo pasa algo y pasa algo, es que pasan las dos cosas al tiempo. Bien. El tercero es el operador de disyunción inclusiva. Y van a ver que esta palabra es importante porque va a haber una manera de escribir la disyunción exclusiva. ¿Sí? Entonces, entonces va a leer como O, E1 o E2. Es verdadero cuando el uno o el otro son verdaderos. O sea, ¿cuándo es verdadero? Cuando el uno es verdadero o el otro es verdadero, o cuando los dos son verdaderos. O sea, cuando alguno de los dos es verdadero, es verdadero. Solo es falso cuando los dos son falsos. ¿Por qué se llama disyunción inclusiva? Por ejemplo, cuando uno dice, pues no sé, en la casa le dicen a usted cuando era necio, le decían o come o no sale, ¿cierto? No era que pudiera pasar que comiera y no saliera, ¿cierto? Sino que o pasaba lo uno o pasaba lo otro. Entonces, si usted come, sale. O sea, si come es verdadero, sale es falso. Perdón. Si come es verdadero, no sale es falso. Y si no sale, es porque no comió. O sea, eran contrarios. O sea que la una era verdadera y la otra era falsa. Esa disyunción, pero no había posibilidad de que las dos fueran falsas o las dos fueran verdaderas. Entonces, esa disyunción se va a llamar disyunción exclusiva y no es esta. Esta es la que, si cualquiera de los dos es verdadero, eso da verdadero. Y si los dos son verdaderos, también. ¿Listo? Esa es la semántica de la disyunción. Se lee como O. En la gramática, en la gramática de español, uno le pone el O con una tilde cuando quiere que sea exclusivo y le pone el O sin la tilde cuando quiere que sea inclusivo. No sé si la sabían, pero cuando ustedes vean en una cosa que escriben A o B, entonces si la O lleva tilde, significa que es lo uno o lo otro. En cambio, si la O no lleva tilde, significa que puede ser lo uno o lo otro o las dos. Un ejemplo al lenguaje formal De inclusiva y exclusiva. En lenguaje formal, un ejemplo de lenguaje formal, digamos en un lenguaje de programación. Cuando usted escribe si x es igual a 5, si x es mayor o igual que 5 o x es menor o igual que 8. Entonces, ¿cuándo entra en la parte positiva del if? Cuando pasa lo uno o pasa lo otro.
Y si pasan las dos, bueno, ahí no podían pasar las dos cosas, porque x mayor, bueno, sí, x mayor o igual que 5 o x menor o igual que 8. Entonces, si x era 6 7 8 9 10 entraba por ahí. Si x era menos 1 menos 2 menos 3 entra por ahí. Pero si x es 6 o 7 también, porque cumple que es mayor o igual que 5 y que es menor que 8 también entra por la parte positiva del if. ¿Sí? O sea, y un exclusivo, no sé, como si x es mayor que 0 o x es menor, haga esto y si no, haga lo otro. Entonces el x mayor que 0 es para un lado y el x menor que 0 es para el otro. Ese es exclusivo. Sí, 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 sí. O sea, en ese if, ahí vamos a ir viendo ejemplos, pero digamos esa es la idea. La idea es, el o exclusivo es para modelar en nuestro lenguaje natural esas cosas que puede pasar lo uno o lo otro, pero no las dos. El o inclusivo es para modelar que puede pasar lo uno o lo otro o las dos. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, ¿qué estudia Juan? No, Juan estudia, creo que biología o matemáticas. ¿Sí? Le dicen a uno. Entonces, la respuesta, ¿qué significa? Que puede que estudie biología, que puede que estudie matemáticas, pero también puede que estudie las dos. De hecho, eso puede darse. ¿Sí? O le dicen a uno, estudia biología o matemáticas, una de las dos, pero no me acuerdo cuál. Ese es uno exclusivo. El otro operador es el de implicación. Este es el que más trabajo les cuesta comprender, y es el que se lee como E1 implica E2. ¿Y cuándo es verdadero? Casi siempre es verdadero. De hecho, solo es falso en un caso, cuando E1 es verdadero y E2 es falso. Da falso. De resto siempre da verdadero. Entonces, como quien dice, algo implica algo. Entonces, si este algo de aquí es falso, esta fórmula da verdadero. O sea, aún si la suposición es falsa, la fórmula de implicación da verdadero. En cambio, cuando la suposición es verdadera, entonces esto dice, lo único que se puede deducir de verdades son verdades. Si usted de una verdad llegara a deducir una falsedad, eso es falso. Como que dice... Por ejemplo, no entiendo esto de que la E1 sea falsa y que la E2 sea verdadera y que de verdadera. Esa no la comprendo bien. Eso quiere decir que de una, digamos, intuición, de una falsedad se puede concluir cualquier cosa, hasta una verdad. ¿Sí? En cambio, de una verdad, solo se pueden concluir verdades. Entonces, de una falsedad se puede concluir falsedades o verdades. ¿Sí? ¿Podría dar un ejemplo de igual forma en la que sea falso y que la otra sea verdadera? Sí, 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 pero yo le escribo. Pero yo le escribo. ¿Dónde estás aquí? Comentar. Voy a escribirle algo digamos que usted estuviera escribiendo un programa en un lenguaje de programación y que el implica fuera un operador, ¿no? Booleano. Porque ustedes usan por lo general el i y el o, pero el implica no lo usan, pero después vamos a ver que el implica es una especie de o. Pero digamos que pudiéramos escribir algo como voy a poner aquí, si x es mayor que 5 y x es menor que 3, voy a poner aquí el implica. Digamos que tuviera este programa. Se lo ponen a, ponga este programa en su Python, en su Java, en el lenguaje que les guste. Escriben un programa como, si x es mayor que 5 y x es menor que 3, implica que x al cuadrado es mayor que 8, entonces allí asignale 2 y si no, allí asignale 3. ¿Qué va a responder su programa?
Claro, lo ejecuta. Sí. Ah, por eso digo que lo hagan, ¿no? Eso sí, sí, lo va a ejecutar. Y pongámosle antes, si quieren, pongámosle antes, pongámosle antes, a X, asígnele 6. Me pregunta si X es mayor que 5 y X es mayor que 3, implica que X cuadrado es mayor que 8, entonces allí asignele 2 y no allí asignele 3. X mayor que 5 da true, ¿cierto? X menor que 3 da false. True y false da false. False implica cualquier cosa da verdadero. Luego esto va a entrar por aquí y va a ejecutar allá asignele 2. Sea cual sea el valor de X que le pongan ahí. ¿Por qué? Porque esta condición siempre da falso. X no puede ser al mismo tiempo mayor que 5 y menor que 3. Y como siempre da falso, falso implica algo, siempre va a dar verdadero. En los dos casos. O sea que no importa si esto es verdad o falso, X cuadrado aquí en este caso es mayor que 8. Pero habíamos podido poner a X asignele 2. 2 al cuadrado es menor que 8. O sea, no importa cuál valor ponga yo aquí, que cumpla con esto o no cumpla con esto siempre va a devolver que Y es igual a 2. Porque esa es la semántica de la implicación. La semántica de la implicación, ¿cuál es la idea de la semántica de la implicación? La idea de la implicación dice es, si lo que hay antes de la flechita es verdadero, ¿cuándo es verdadera una implicación? O sea, ¿qué significa la implicación? Significa que esto hace que esto sea cierto. Que la idea es, si esto es cierto, entonces esto debe ser cierto. Y por eso, en ese caso, eso da verdad. Ahora, si esto es falso, ¿sí dime? Digamos que si fuera un enunciado, digamos que una madre dice a un hijo, si te comes la comida te va a salir, digamos que el niño no se la come. Entonces, ella dijo que si se comía le va a salir, pero no dijo qué pasa si no se la comía. Entonces, digamos que ella dijo una incertidumbre. Sí, en ese caso, sí, si le dice se la come, lo dejo salir y no se la come, podría dejarlo salir o podría no dejarlo salir. Exacto. Podría pasar cualquiera de las dos cosas. O sea, si lo deja salir, ella no incumplió su palabra. ¿Sí? Porque ella dijo, si come, lo dejo salir. Pero ella no dijo, y si no come, no. Dijo, si come, lo dejo salir. No comió, pero salió, ella no incumplió su palabra. Su frase fue cierta. ¿Cierto? ¿Sí me entiende? Ese es un buen ejemplo. Si come, lo dejo salir. El muchacho no comió, pero salió. La frase que dijo la mamá era verdadera o era falsa. Pues fue verdadera, porque si comía ya lo iba a dejar salir, pero como no comió, ella no decía qué iba a hacer. Entonces, ella no, lo que dijo no era falso, o sea, no fue contradictorio. Contradictorio hubiera sido que diga, si come, lo dejo salir, comió y no lo dejara salir. Entonces, es verdadera la hipótesis, falsa la conclusión, entonces eso es falso. Entonces, lo que dijo la mamá era falso. Pero si pasó lo contrario, no fue verdadero. Muy buena la intervención. ¿Cómo te llamas tú? Juan, muy bien, muchas gracias, Juan. Entonces, para eso es que eso es lo que quiere decir esta verdad. Es una implicación es verdadera si siempre que la de la izquierda es verdadero, el de la derecha es verdadero. ¿Cierto? Ahora, si no, entonces una implicación, si lo de la izquierda es verdadero y la de la derecha es falso, eso es una implicación es falsa, porque es que la persona no cumplió o sea, no se cumplió la regla. Pero si la de la izquierda es falso, entonces la regla no tenía por qué aplicarse. Luego, que se cumpla o no se cumpla, no es culpa de esta aplicación, porque ahí no decía, yo prometí que si no pasaba algo. Yo prometo que si sí, pasa esto, pero no le digo qué pasa si no. Esa es la implicación. ¿Listo? Gracias. Bien, y ahora, siguiente operador, de las tres rayitas horizontales, se llama el operador de equivalencia, porque vamos a decir que es verdadero cuando las dos tienen el mismo valor de verdad. Entonces vamos a decir que son equivalentes si tienen el mismo valor de verdad. Entonces, si las dos son falsas, decimos que la frase E1 equivalente a B2 es verdadera, porque las dos son falsas, entonces son equivalentes. Si las dos son verdaderas,
vamos a decir que E1 equivalente a E2 es verdadero, porque las dos son verdaderas. Pero si una es verdadera y la otra es falsa, entonces vamos a decir que es falso porque no son equivalentes, porque la una es verdadera y la otra es falsa. Entonces, esa es la semántica de la equivalencia. Este operador también es simple, se ve como la multiplicación que es una de hecho una positiva. Sí, ahorita vamos a ver que esas cosas son semánticamente equivalentes. Entonces, hay otros operadores en la literatura, pero todos se pueden escribir en función de estos cuatro. De hecho, todo operador booleano se puede escribir en función del no y del i. O sea, uno no necesitaría más que dos operadores booleanos, la negación y la conjunción. Y con eso escribe cualquier otro. O sea, hay fórmulas equivalentes que tienen solo no e i para hablar de la implicación y de la equivalencia. Igual, y de la disyunción. Hay operadores equivalentes. Cualquier pareja, negación y otro, es suficiente para modelar cualquier otro. Pero típicamente en el lenguaje natural aparecen muchas frases que es mejor interpretarlas directamente y no con traducciones. Entonces, por eso uno tiene tantos operadores. Pero no hay necesidad matemáticamente de tantos operadores. Con dos operadores es suficiente para armar la lógica proposicional. No es necesario todos esos, sino que uno lo enriquece. Es como cuando en un lenguaje de programación, usted, por ejemplo, dice X, asígnele 5. A Y, asígnele 8, ¿cierto? Y le dicen que en ese lenguaje de programación también podría escribir usted a XY, asígnele 5,8, ¿cierto? Entonces, y le dicen que esto es una abreviación de esto, para que escriban una sola línea. Dice, listo, ya entendí. Entonces, hay abreviaciones. Entonces, muchas, con solo negación y disyunción y conjunción, se pueden abreviar todos los otros. Hay una manera de decirlo con los otros. Pero, eh, pero, pero ahí habría que traducir esas cosas. O sea, habría que decir esto significa eso. En cambio, con el directo, dime. No, no, mira que no. No, sí, la consecuencia. No, 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 no. Este de aquí abajo. No, no, este de aquí abajo. Ya voy, ya voy. Este de aquí abajo es como la implicación, pero al revés. Es E2 implica E1. O sea, la consecuencia es E1 es consecuencia de E2. Es equivalente a decir E2 implica E1. Pero entonces entonces hagamos la tabla de la consecuencia. Voy a ponerla aquí, la tabla de la consecuencia. Voy a poner aquí, la consecuencia es la flechita para acá, ¿cierto? Entonces, es E2 implica E1. ¿Cuándo era falsa la implicación? Cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Entonces aquí en este va a dar falso y todos los otros van a dar verdadero. La escribo más chiquita para que me cuadre con ese. Listo. Entonces, la consecuencia, E2 implica, E1 es consecuencia de E2, entonces da falso si E1 es falso y E2 es verdadero y da verdadero en todos los otros casos. O sea, sí es muy parecida, pero no es idéntica, porque fíjate que bueno, yo voy a poner aquí también la tabla de la otra. Voy a poner aquí también la tabla de la implicación. En la implicación, este primer caso da falso. Este segundo caso, perdón, da verdadero. Este segundo caso da verdadero. Este tercer caso da falso. Y este cuarto caso da verdadero. O sea, las tablas no son iguales. En la consecuencia, el que da falso es el E1 es consecuencia de E2, si E2 es verdadero y E1 es falso. En la implicación, el que da falso es E1 implica E2, si E1 es verdadero y E2 es falso. ¿Sí ves la diferencia?
Exactamente, exactamente. Están como en la posición intercambiada. Eso es lo que pasa. Y la disyunción exclusiva, que a veces, que en muchos libros está con este simbolito, pero en otros hay otros, disyunción exclusiva, hay varios símbolos para disyunción exclusiva. La disyunción exclusiva es la que es lo uno o lo otro, pero no las dos cosas al tiempo. Entonces, esa es muy parecida a la tabla de la equivalencia, solamente que la disyunción exclusiva es cuando uno es falso y otro es verdadero, o uno es verdadero y otro es falso, es cuando da verdadero, porque uno de los dos es verdadero y el otro no. Cuando las dos son falsos o las dos son verdaderos, eso da falso porque, no, porque o se cumplen las dos o no se cumple ninguno. Y lo que quiero decir con el o exclusivo es que al menos una de las dos se cumple y la otra no. Que una de las dos se cumple y la otra no. Entonces, por eso se dice que el o exclusivo es lo mismo que la negación de la equivalencia. Y esa es la semántica del o exclusivo. Vamos hasta ahí. Entonces, hasta ahí solamente se